Muy bien, bueno, vamos a ver entonces los ejercicios. Entonces, ya hablamos sobre el proceso de disolución y cómo los parámetros físico-químicos que lo afectan. Incluso ya vimos la ecuación de Noyes-Whitney que sirve para explicar teóricamente ese comportamiento. Ahora, vamos a tratar de analizarlo desde dos puntos de vista a partir de una serie de datos que podemos obtener del laboratorio, aplicando los procedimientos que ya revisaron en esta guía para disolución de fármacos, ¿verdad? Que les mostré o que les pedí que trabajaran. Bueno, entonces, aplicando ese procedimiento se pueden obtener ciertos datos. Y con esos datos podemos hacer el siguiente análisis. Por un lado, un análisis que es independiente de modelo y por otro lado, el análisis que es modelo dependiente. Hoy vamos a ver nada más la primera parte. Se pueden determinar parámetros puntuales que son el T subíndice 10% y así sucesivamente, subíndice X%. ¿Qué significa eso? Significa el tiempo que toma en disolverse dicha fracción de un comprimido. ¿Ok? Entonces se puede medir ese tiempo. Otro parámetro se llama la eficiencia de disolución, se mide en porcentaje. Y otro parámetro que tiene que ver con el tiempo medio de disolución, que se simboliza con MDT por sus siglas en inglés. Vamos a ver estos dos y además de otros dos que ahorita les voy a mencionar. Bueno, los parámetros puntuales empíricos son magnitudes que se calculan o se deducen de los datos experimentales, ¿ok? Como el tiempo que tarda en disolverse, eso ya se les expliqué. La EF por ciento significa el porcentaje de efectividad y se calcula a partir de las curvas acumulativas de fármaco disuelto. Y como condición es que se puede calcular siempre que se logre disolver el 90% de la dosis. ¿Ok? Entonces, condición es que se haya disuelto ya por lo menos el 90%. Para calcular el porcentaje de efectividad necesitamos encontrar un parámetro, que es el área bajo la curva. A u C son de las siglas en inglés de area under curve, que significa área bajo la curva. 0 a T mayúscula significa el intervalo de tiempo. En este caso, T mayúscula sería la duración de la prueba, ¿ok? Entonces, hasta donde recogimos el último dato de la prueba, ese es el valor de T. Q100 significa el fármaco disuelto al final de la prueba y T, pues ya les había comentado que es el tiempo que tomó la duración de la prueba. Esto nos va a dar una fracción. Esa fracción, pues la multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera podríamos comparar dos diferentes formulaciones y ver cuál de ellos es el que tiene el mejor porcentaje de efectividad. Obviamente, para poder calcular, para poder hacer comparaciones, necesitamos que este tiempo sea exactamente igual en ambas pruebas. ¿Ok? Las dos formulaciones tienen que someterse a las mismas condiciones. Y entonces medimos el área bajo la curva de una formulación y de otra y las comparamos. Para el caso del tiempo medio de disolución, lo que necesitamos son calcular dos parámetros adicionales. Uno es el tiempo medio de cada intervalo y la cantidad de fármaco disuelto en cada intervalo. Por ejemplo, empezamos una prueba de disolución y
tomamos el tiempo y decimos, vamos a tomar la primera alícuota para ver cuánto ya hay disuelto a los 5 minutos. ¿Ok? Entonces, de 0 a 5, bueno, pasaron 5 minutos, tomé mi primera alícuota y digo, bueno, aquí se me disolvió tantos miligramos. Ok, el tiempo medio de ese intervalo que va de 0 a 5, pues es la mitad, sería 2.5 minutos. ¿Ok? Y el delta QI en ese intervalo fue lo que alcancé a medir. Vamos a suponer que medimos tantos miligramos. Bueno, ya, eso es. Luego, la siguiente muestra la voy a tomar a los 10 minutos. ¿Ok? Y a los 10 minutos encontré Y miligramos disueltos. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo del intervalo medio ahí, entre 5 y 10, pues es la mitad de ese intervalo, que sería 7.5. Y delta QI para ese intervalo es Y miligramos, que fue lo que medí que se disolvió ahí. Sin contar lo que ya se había disuelto. ¿Sale? Entonces hay que separar eso. Ahorita lo vamos a ir viendo. Y al final, Q infinito significa el fármaco disuelto al final de la prueba. ¿Ok? Este es el fármaco disuelto al final de la prueba. Y hay dos parámetros más que nos sirven para hacer comparaciones. Estos son el parámetro F1 y el parámetro F2. Este, si no me equivoco, es el que mostraban o mencionaban en la guía para pruebas de disolución de la FDA, el F1. Vean que uno es el parámetro, el factor de diferencia y el otro es el factor de similitud. Usar uno u otro puede ser casi que de indistinto, todo depende de cómo lo quieras analizar. Pero es como decir, el factor de diferencia, vas a decir si son diferentes o si no son diferentes. ¿Ok? Es lo único que te dice. Y el factor 2, digamos, te lo ve al revés. Te dice, ¿son similares o no son similares? ¿Ok? Bueno, ¿cómo lo calculamos estos? Vamos a revisar el parámetro F1. El parámetro F1 te pide dos factores, RT y T mayúscula T. Bueno, estos dos factores los vamos a calcular. Esto significa el fármaco disuelto, ¿ok? El fármaco acumulado disuelto en cada intervalo. Pero aquí comparamos un fármaco perdón, un fármaco, una formulación que sería nuestra formulación de referencia con otra formulación que sería nuestra formulación problema. Imagínense que queremos comparar un genérico con algún medicamento de patente. Entonces, el medicamento de patente sería nuestra referencia y el genérico, la formulación problema. Queremos ver si son comparables. Si son comparables, entonces F1 me tiene que dar un valor, ahorita les voy a decir de cuánto. Si está fuera de ese intervalo, significa que ese genérico no se compara con el de patente. ¿Ok? O puedo comparar dos formulaciones diferentes. Es indistinto, pero siempre tengo que tomar una formulación como mi formulación de referencia. En el caso de F2, vamos a necesitar tres parámetros. Vean, en el F1 necesitamos 2, acá necesitamos 3. Solo que aquí, en lugar de trabajar con cantidades como miligramos o gramos disuelto, lo que vamos a trabajar son porcentajes. El porcentaje disuelto. Y ese porcentaje, pues, lo calculamos con respecto a la dosis que estamos administrando, ¿sale? Entonces, la dosis va a ser nuestro 100%. Y acá es el fármaco disuelto, que sería nuestra referencia, por ejemplo, como en el caso anterior, un medicamento de patente, y acá otro que sería un medicamento genérico, ¿no? Queremos compararlos. Pero estos están en porcentaje. Esa es la diferencia de acá. Acá están en cantidades y estos acá están en porcentajes. Y N es el número de datos que utilizo para el análisis, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo definimos el número de datos N. Bueno,
unas consideraciones que hay que tomar para hacer este análisis. Entonces, acá, a ver, voy a pedir que alguien me ayude a darle lectura a este párrafo, por favor. Y ya yo voy a hacer algunas precisiones. A ver, ¿quién me ayuda a leer por acá? A ver, al azar. Ingrid. A ver, Ingrid, ayúdame a darle lectura a este párrafo, por favor. Ingrid, ¿estás en la clase o no estás? Sí, profe. Sí, profe. ¿Me ayudas a leer, por favor? Sí, Este, los tiempos los de tiempos de toma de toma de muestra muestra deben deben ser los ser los mismos para mismos los para los perfiles que perfiles se que se comparan. comparan. Ha de Ha de utilizarse un utilizarse un mínimo de mínimo 12 de 12 unidades unidades posológicas posológicas por lote, de formulación ensayado y se deben emplear los valores medios de los perfiles para su comparación. Estos valores medios solo se pueden utilizar si el coeficiente de variación en el primer periodo de tiempo es inferior al 20% y no superior al 10% en el resto de los tiempos de muestreo. Para calcular F, se utilizan las cantidades acumuladas de fármaco disuelto de referencia y para T, para la formulación del problema. Cuando F toma valores entre 0 y 15, se considera que no hay diferencias entre los perfiles de disolución. El cálculo de F2 se realiza con el porcentaje de fármaco disuelto a cada tiempo. Una vez alcanzado el 85% de la dosis disuelta, solo debe tomarse una muestra. Cuando F2 toma valores entre 50 y 100, se considera que los perfiles son similares. Ok, muchas gracias, Ingrid. Entonces, vean, es importante que estos ensayos se realicen con la suficiente precisión y para eso, pues, por lo menos usar 12 muestras, ¿no? Para obtener el promedio. Es decir, si voy a comparar contra una formulación genérica contra uno de patente, pues necesito hacer este procedimiento con 12 tabletas de patente y luego 12 tabletas de el genérico y para poder promediar, ¿verdad? Y bueno, además la otra es que no debe haber una gran coeficiente de variabilidad. No, hay una tolerancia de hasta el 20% para los primeros puntos porque es donde se puede presentar la mayor disolución. Recuerden que estos son de liberación inmediata, ¿ok? Entonces se disuelven muy rápido. Y ya en posteriores tiempos, pues que no varíe del 10% entre datos. Si hay estas variabilidades se pueden dar por errores en el proceso de medición, ya sea por el usuario o por el equipo. Entonces, con eso se evitan esos errores. Bueno, para F1 se utilizan cantidades acumuladas de fármaco disuelto. Cantidad acumulada, ¿ok? Es decir, todo lo que se ha acumulado en cantidad. Y tenemos que encontrar entre 0 y 15. Si F1 vale de 0 a 15, entonces no hay diferencias. Así que se puede decir que son similares, ¿no? Y el cálculo F2
lo que se utiliza es el porcentaje de fármaco disuelto en cada tiempo. ¿Ok? Entonces sí necesitamos el porcentaje en cada tiempo. Y aquí está la consideración para calcular, perdón, para obtener el valor de N. Vamos a revisar la tabla. Cuando veamos que ya se disolvió el 85% de nuestra dosis, ¿ok? Por ejemplo, si la dosis es 100 miligramos, pues si ya se disolvieron 85 miligramos, entonces a partir de ahí podemos tomar un dato más. Y ese nos daría la cantidad de datos que vamos a utilizar para este factor F2. De tal manera que si el valor nos da 50 y 100, o sea, de 50 a 100, pues entonces son similares. Por debajo quiere decir que son diferentes. Bueno, vamos a analizar este problema que viene en el libro de Aguilar Ross, primer ejercicio, y vamos a aplicar estos 4 parámetros: el porcentaje de efectividad, el tiempo medio de solución, y vamos a calcular F1 y F2 para ver cómo se hace. Uno puede determinar F1 o F2 dependiendo de cómo lo quieras analizar, ¿ok? Te debe de dar vaya, con el resultado que obtienes, debes de poder tomar la misma decisión. Si aceptas tu formulación problema o si la rechazas. Nada más que uno lo ves desde el punto F1 y otro desde F2. Pero nosotros lo vamos a hacer los dos para aprender cómo realizarlo. Bueno, a ver. Voy a explicarles entonces este ejercicio. Vean. Se estudiaron 2 formulaciones de comprimidos de 200 miligramos de Celecoxib, para lo que se obtuvieron las cantidades medias de fármaco disuelto que se muestran en la tabla 3.1, que es esta tabla de acá. Y pregunta, ¿cuál de estas formulaciones presenta mayor eficiencia de disolución? Eso pregunta el ejercicio. Pero no, yo les voy a preguntar, además, ¿cuál de estos presenta, o más bien calcule el tiempo medio de disolución de cada uno y también obtenga el F1 y el F2 para hacer una comparación entre las dos formulaciones? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, vámonos acá a nuestro ejercicio. Aquí yo ya lo tengo capturado y voy a ir paso por paso. Entonces voy a ocultar primero estos acá. Ya cuando los vayamos a usar, los voy a desplegar. Bueno, espérenme porque oculté también una grafiquita. Vamos a mover esta gráfica. A ver. Voy a insertar aquí unos espacios nada más. Esta cosa es otro ejercicio. Ok, a ver, voy a mover esta gráfica para acá. Ok, ahora sí, esto vamos a ocultarlo y ya lo voy a ir desplegando. Bueno, a ver, antes de ocultarlo, aquí están las preguntas. ¿Cuál de estas formulaciones presenta mayor eficiencia de disolución? ¿Cuál de las dos formulaciones presenta el menor tiempo de disolución? Y comparar los perfiles. Entonces, bueno, voy a ocultar esto, porque ahorita no lo voy a necesitar. Entonces, tengo mi tabla. Vean, tengo el tiempo que está en minutos. Y tengo mi formulación A y mi formulación B que está en miligramos. Q significa el fármaco disuelto en miligramos. Eso lo obtengo de acá, es la tabla que tengo aquí. Entonces, ya en mi prueba me dio lo siguiente. Inicié mi proceso de disolución, ¿no? Tal como lo vimos en la... A ver, ¿dónde está? Bueno, este no era. Ok.
Bueno, a ver, ya, para no hacerme más bolas, iniciamos el proceso de disolución con el disolutor, ¿sale? Y fuimos tomando muestras con la alícuota y entonces fuimos midiendo que a los 5 minutos la formulación A se disolvieron 11 miligramos. Fíjense que ambas son de 200 miligramos, entonces la dosis es la misma. En cambio, en la formulación B, a los 5 minutos apenas se disolvió 7. Y así sucesivamente. Vean, el intervalo va de 5 en 5, 5 en 5, y ya para el final lo aumentan de 10 en 10. ¿Okay? Esto no importa siempre que las dos formulaciones se tomen en cuenta estos mismos intervalos. Entonces, estos datos ya los pasé para mi tablita para poder analizarlos. Muy bien, entonces yo quiero obtener primero el porcentaje de, voy a quitarlo de acá, el porcentaje de, ¿cómo se llama? De efectividad, ¿ok? El porcentaje de efectividad, que sería este aquí, F. Vamos a volver a hacerlo, ok, entonces, ¿qué me está diciendo para obtener el porcentaje de efectividad? Necesito yo el área bajo la curva. Entonces voy a trabajar con esta fórmula ahorita. Necesito el área bajo la curva para uno y el área bajo la curva del otro. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar estos datos y hacer una gráfica, que es la gráfica que les presento acá. Vean. Podemos ver que abajo tengo el tiempo en minutos y en el eje vertical tengo el fármaco disuelto en miligramos. ¿Ok? Este sería mi fármaco disuelto, que es la variable Q mayúscula. Muy bien. Bueno, este fármaco disuelto, déjenme pasarlo a alineación horizontal y lo movemos aquí para poder hacerlo un poquito más grande mi espacio. Ok, ahí está. Entonces vean, tengo el fármaco disuelto Q, que es el fármaco acumulado. Entonces miren, a los 5 minutos esto fue lo que se disolvió. A los 10 minutos se disolvió otro tanto, pero le sumo lo que ya había. A los 15 minutos se disolvió otro tanto, le sumo lo que ya había. Por eso se llama el fármaco acumulado. De tal manera que yo voy acumulando aquí lo que voy obteniendo. ¿Cuánto es lo máximo que voy a obtener? Ah, pues mi dosis, si mi dosis es de 200 miligramos y si se disuelve por completo, yo esperaría llegar a medir los 200 miligramos en algún momento. ¿Sale? Bueno, esta es mi gráfico. Ahora, vean que podemos observar que la curva azul que pertenece a la formulación A está por encima de la curva naranja que pertenece a la formulación B. Entonces, lo que yo voy a medir es el área bajo la curva. ¿Cuál es el área bajo mi curva aquí? Pues es el área que yo tengo, por ejemplo, para la formulación naranja, sería desde la línea naranja hasta donde llegó, hasta acá. Todo esto es mi área. El área que tengo para la formulación naranja. Pero en cambio, para la formulación azul, vean, el área va desde acá hasta donde yo llegué y va hasta acá. Abarca igual hasta acá. Es como si fuera una rebanada de pastel, ¿no? Más o menos. Así que yo puedo decir de aquí visualmente, el área bajo la curva, o sea, mi rebanadita de pastel de la formulación azul, de la formulación A, pues se ve que es mayor que la formulación B. Así que
el valor que nos dé nos tiene que ser congruente con esto que observamos aquí. ¿Cómo calculamos el área bajo la curva? Entonces, aquí les voy a mostrar gráficamente qué es lo que estamos haciendo. Bueno, a ver, creo que lo voy a tener que volver a hacer. A ver si hay suficiente. Ok. A ver, tenemos la curva que es Q contra el tiempo. Vamos a poner, esta sería la formulación B y la de arriba sería mi formulación A, que sería la de la curvita azul. Ok, esta sería mi formulación A. Entonces, ¿cómo procedo? Voy a analizar primero el área bajo la curva de B. Entonces, lo que hago gráficamente es, tomo el primer punto que va en 5 minutos, ¿verdad? Que es lo que me da mi ejercicio. Aquí está, el primer tiempo vale 5 minutos. Entonces, de 0 a 5, trazo una línea. Y luego mido cuánto es lo que alcancé en 5 minutos. En este caso, llegó hasta aquí. Es decir, a los 5 minutos se disolvieron 7 miligramos para la formulación B. ¿Ok? Voy a checar la formulación B. Entonces, voy a medir el área que se forma aquí. Entonces, vean, aquí se forma una especie de triángulo. El segundo intervalo va de 5 a 10. ¿Ok? Entonces yo trazo una rayita de 5 a 10 y veo en ese momento se disolvieron 55 miligramos. Entonces veo hasta dónde va mi curvita, que es hasta aquí. Y tengo esto de acá, que es como un rectángulo, pero con un pico. ¿Sale? Entonces voy a analizar estos dos. Lo vengo acá. Tengo algo así, más o menos. Y el segundo cuerpo geométrico que tengo sería algo así, más o menos, ¿vale? Entonces lo que yo quiero es medir el área de estas cosas. Así que, como ven, lo que voy haciendo es con cada intervalo voy separando estos, calculo el área que mide cada uno por cada intervalo y al final sumo todos los intervalos. Y todo eso, pues me va a dar el área bajo la curva. Claro que lo que estoy haciendo acá es una aproximación. Vean, ¿cómo voy a disminuir el error? Pues para disminuir el error tendría yo que acortar los tiempos de toma de muestra. Entonces, en lugar que vayan de 5 en 5, los tendría que hacer de 1 en 1. O sea que este cuadrito me quedaría así de chiquito, luego este aquí y entonces la aproximación sería mucho mejor. Pero, ¿qué pasaría? Significa que yo tengo que estar tomando muestras cada minuto, lo cual sería demasiado trabajo. ¿Ok? Entonces, eso no lo voy a poder hacer. Bueno, ahora sí, ¿qué consideración tomamos? Vean, el área de la curva para un triángulo, ¿ok? Es el área de la curva para un triángulo, como este que tengo acá, por ejemplo, es base por altura. ¿Ok? Entonces, el área de la curva de un triángulo, base por altura dividido sobre 2. Entonces, esta área es base por altura dividido sobre 2. Ahí no hay pierde. ¿Cómo calculo base por altura? Pues la base es mi duración del intervalo, que va a estar en tiempo, y la altura va a estar en miligramos, que son la cantidad que se disolvió. Y lo divido entre 2, y esa es mi área. Para el otro, tengo que hacer una consideración. Vean, acá voy a tener dos puntos. Es
este punto que va a corresponder a este de aquí y el segundo punto de acá. Y hay una diferencia, ¿ok? Pero el intervalo es el intervalo de tiempo que yo medí. En este caso, pues es de 5 a 10. De 5 a 10. ¿Cuánto vale ese intervalo? Pues vale 5. Entonces mi base vale 5. Pero acá, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos que tengo? Tengo 7 y tengo 55, ¿ok? Entonces acá tengo 7 y acá tengo 55. Lo que hago aquí es un promedio entre estos dos. Entonces, ese promedio, lo voy a hacer aquí un poquito más grande, me va a permitir, ok, tengo este punto de aquí y este punto de acá. Ese promedio me va a permitir trazar una línea más o menos así para tener un rectángulo. O sea, lo que yo le quito de acá, se lo pongo acá. Y entonces ahora ya puedo tener un rectángulo. Y el área de un rectángulo, pues es la base por la altura. ¿Sale? Ahora, la altura, ¿cómo la calculo? Pues es esta y este. ¿Cómo saco el promedio de la altura? Aquí, en este caso, el promedio de la altura sería igual a la altura de acá, vamos a llamarle H2, y a la altura de aquí vamos a llamarle H1. Sería la altura 2 más la altura 1 dividido sobre 2. ¿Sale? Por lo tanto, el área de este rectángulo me queda como a ver, ¿dónde lo hacemos? El área es base por altura, ¿verdad? Del rectángulo. Pero la altura ya dijimos que es H2 más H1. ¿Ok? Que es lo que yo tengo aquí. La altura es H2 más H1. Entonces, el área quedaría como la base por la H1 más H2 es lo mismo. Sobre 2. ¿Ok? Base es el intervalo de tiempo. Acuérdense, este es el tiempo. Y estas son las alturas, son las Q en miligramos para cada tiempo. Ahora, con eso vamos calculando el área en cada intervalo. Y al final tenemos que sumar todos los intervalos, ¿verdad? Para obtener todo el área. Lo hago para la formulación B y lo hago para la formulación A. Y luego ya puedo comparar. Entonces vamos a hacerlo. Entonces aquí, vean. La primera fórmula que me dice es el área de un triángulo, así que yo quiero calcular el área del primero. Entonces la base del área mide el tiempo, ¿ok? Es decir, 5 minutos. Y esos 5 minutos los multiplico por la cantidad de fármaco que se alcanzó a disolver. O sea, multiplico 5 por 11. Y lo divido sobre 2, que es la fórmula del triángulo. 5 por 11 dividido sobre 2. Y me da 27.5. Lo hago para A y lo hago para B. Ahora, recuerden, la primera es un triángulo. A partir de la segunda y en adelante ya vamos a aplicar la forma del rectángulo. Ok, vamos a ver. La ecuación me dice que tengo que multiplicar la base por el promedio de las alturas. ¿Cómo calculo aquí directamente la base? Yo quiero meter una fórmula para que yo mi fórmula la pueda arrastrar y no tener que ir capturando celda por celda. Bueno, entonces lo que hago es, tomo la primera base, el punto actual y le resto el tiempo anterior. De esa manera yo calculo mi intervalo de tiempo, ¿sale? Porque es el punto actual menos el anterior. En este caso me va a dar 5. Y luego lo multiplico, ¿ok? Por el promedio de las alturas, que sería el promedio de con el anterior, el promedio de 83 más 11 dividido entre 2. Esa es la fórmula que yo estoy metiendo aquí. Vean, B13 más B12, estoy sumando esto y los divido entre 2. Y luego lo multiplico por la base, que la base es A13 menos A12, o sea, 10 menos 5. ¿Ok? Aquí ya metí esta fórmula. B por el promedio de las alturas. Y con eso calculo el área de mi rectángulo, del primer rectángulo que queda aquí, de este. Entonces ya tengo el triángulo y el rectángulo. Aplico la misma fórmula
para la formulación A y para la formulación B. Nada más tengo cuidado de tomar en cuenta los datos de la formulación B. El tiempo, pues es lo mismo para los dos. Como ya establecí esa relación, cada vez que yo meta esta fórmula, voy a estar considerando el tiempo actual menos el anterior y el promedio del fármaco disuelto actual menos el anterior. Y entonces, a partir de aquí, simplemente arrastro la fórmula y pues ya se lleva los valores, ¿no? Tanto para uno como para otro. Ya lo tengo calculado. Entonces ya tengo, fíjense, cada una de estas celdas representan el área de cada una de esas secciones de la curva. Yo necesito el área total de la curva porque la fórmula me está pidiendo el área total de la curva. Entonces tengo que sumarlas. Así que lo que aplico es una sumatoria de todo esto y una sumatoria de todo esto, que es lo que yo tengo aquí. Vamos a llamarle a eso área bajo la curva, ¿ok? Entonces, este es mi área bajo la curva y lo voy a encerrar para que yo lo identifique. Ok, este es mi área bajo la curva. Luego dice que el área bajo la curva la dividas entre Q100 por T. ¿De dónde obtengo Q100 por T? Bueno, Q100 es el fármaco que se alcanzó a disolver al final. Y el fármaco que se alcanzó a disolver al final fue de 200 miligramos. O sea, este es mi Q100. Y T, que sería el tiempo de duración de la prueba. El tiempo de duración de la prueba fue de 60 minutos, ¿ok? 60 minutos. Entonces, esto llegó hasta aquí a 60 minutos. Así que, si yo multiplico Q por T, en realidad lo que estoy haciendo es obteniendo el área de un rectángulo. Este que está aquí de Q por T. ¿Ya lo vieron? Q por T. Entonces tengo todo este área del rectángulo. Así que lo que estoy dividiendo, vean, es el área bajo la curva entre el área total del rectángulo. Y de ahí pues me tiene que dar una fracción, ¿verdad? De tal manera que la curva que tenga área mayor pues me va a dar la mayor fracción. Entonces, ¿cómo obtengo este Q? Pues es del ejercicio. Para el caso de A se alcanzó a disolver 200 y para el caso de B pues también se alcanzó a disolver 200. Por lo tanto, Q100 vale 200 para ambos. Y el tiempo pues es 60 minutos. Entonces, si multiplico 60 por 200 me da 12.000. Vean que las unidades son miligramos multiplicado por unidades de tiempo. En este caso serían miligramo por minuto. Pero como estoy dividiendo el área de acá, que es en miligramo por minuto, entre miligramo por minuto se cancelan. ¿Ok? Entonces esto me queda sin unidades. Ahora sí, ya tengo ese valor y obtengo el EF por ciento para la formulación A. Bueno, la formulación A lo voy a obtener como el área que obtuve de la formulación A dividido entre Q100 por T. Y, bueno, pero hay que multiplicarlo por 100. Ok, entonces esta cosa lo multiplico por 100. Y ahora sí, me da ese valor. Y para el caso de la formulación B, aplico lo mismo. Va a ser igual a 100 multiplicado por el área bajo la curva de B entre el área del rectángulo total, que me da 66.63. Entonces, de aquí concluyo que la formulación A tiene mayor porcentaje de efectividad, ¿ok? Bueno, vámonos con el tiempo medio de disolución. Entonces, aquí están estos valores, eso los voy a seguir dejando. Voy a desplegar las otras columnas. Y vamos a usar solamente los de tiempo medio de formulación, que es el inciso B. Este lo voy a seguir guardando cuando pasemos para allá. Ok, este sería
Ok. Muy bien, vamos a dar respuesta al inciso B, que es calcula el tiempo medio de disolución de cada uno de las formulaciones. De acuerdo, entonces, mi fórmula me pide el tiempo del intervalo medio en cada intervalo. El tiempo medio de cada intervalo, perdón. El tiempo medio de cada intervalo. ¿Cómo calculo el tiempo medio de cada intervalo? Ok. Para calcular el tiempo medio de cada intervalo, yo tengo que tomar en consideración cada intervalo de tiempo. Ahora, por ejemplo, de 0 a 5, mi intervalo de tiempo medio para este sería la mitad entre 0 y 5. Es decir, el primer intervalo, el intervalo medio sería 2.5 minutos. ¿Estamos de acuerdo? 2.5. Luego, el segundo intervalo, de acuerdo al ejercicio, va de 10. Perdón, de 5 a 10, ¿ok? Entonces, de 5 a 10, ¿dónde está la mitad del intervalo? Está en 7.5. Luego, el tercer intervalo va de 10 a 15. Entonces, de 10 a 15, el tercer intervalo estaría en 12.5. ¿Ven? Y así sucesivamente voy obteniendo la mitad de cada uno de estos intervalos. Entonces, como el tiempo es el mismo para ambos, pues el tiempo medio de cada intervalo es el mismo para ambas formulaciones. Entonces lo obtengo así. Para el caso del primero, pues es nada más la mitad. Pero para el caso del segundo, ya tengo que tomar en cuenta, o sea, yo pongo acá mi fórmula, que es el tiempo actual más el tiempo anterior y lo divido entre 2. Y eso me da el tiempo medio del intervalo. Con esa fórmula, pues ya lo arrastro. Y estoy calculando el tiempo medio de cada intervalo de mi ejercicio. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a calcular el fármaco disuelto en cada intervalo. ¿Qué quiere decir el fármaco disuelto en cada intervalo? Ah, bueno, entonces. Para el primer intervalo, se alcanzó a disolver esto de aquí. ¿Ok? Por lo tanto, en el primer intervalo, yo obtengo el primer punto. Para el caso de la formulación A, vale 11. Entonces, la primera cantidad disuelta fue de 11. Para la formulación B fue de 7, ¿no? Que es lo que alcancé aquí. Pero ahora, en el segundo intervalo, yo vi que se disolvió hasta acá. ¿Ok? Entonces, ya no tengo que tomar este valor, sino ahora tengo que encontrar la diferencia desde aquí hasta acá. ¿Ok? Para calcular este intervalo. Este sería, para este caso, sería mi delta Q2. Para el tercer intervalo, entonces yo tengo que medir de aquí a acá, sería mi delta Q3. Vean, tengo que ir viendo cuánto fármaco se disolvió en cada intervalo. Recuerden que lo que yo tengo es el fármaco acumulado, ¿ok? Que considera todo. Entonces, lo que tengo que ir haciendo es restando lo que ya se disolvió. Entonces, para el segundo intervalo, ¿ok? Le resto el anterior. Si ya se habían disuelto 11 y aquí tengo 83, quiere decir que en esta duración de tiempo de 5 a 10, en realidad se disolvieron 72 miligramos. Y lo mismo para el siguiente, en el siguiente intervalo. Acá dice que el fármaco acumulado vale 131, pero anteriormente yo había contado 83, por lo tanto le resto los 83 y en ese intervalo de 10 a 5 se disolvieron 48. Y vean, la cantidad que se va disolviendo cada vez va siendo menor. Pero aquí la regla es que la suma de todas mis cantidades disueltas al final me tiene que dar lo que se alcanzó a disolver. En este caso me da 200 porque pues sí se alcanzaron a disolver los 200 miligramos. ¿Ok? Se aplico esa diferencia del actual menos el anterior para la formulación A y para la formulación B.
Aquí tengo TI y delta QI. Entonces ya tengo mis dos parámetros. Ahora, me está pidiendo que yo haga una sumatoria, pero la sumatoria del producto. Entonces ya tengo esto y esto por separado. Ahora hago una columna para multiplicarlos. Entonces, por eso hice esta columna acá, donde multiplicamos TI por delta QI para A y TI por delta QI para B. Este sí va a ser diferente porque pues las cantidades son diferentes. Entonces tenemos aquí todas las multiplicaciones para A y todas las multiplicaciones para B están acá. Y finalmente la fórmula me pide la sumatoria de esas cosas. Como ya las tengo aquí todas, las sumo. Acá tengo la suma, no, perdón, aquí tengo la sumatoria para A y tengo la sumatoria para B. Y ahora sí, con esa sumatoria lo voy a dividir entre Q infinito. Q infinito quedamos que vale 200. Y ahora sí, calculo el tiempo medio de disolución. Vean que las unidades que me quedan de acá, el tiempo está en minuto y delta Q está en miligramos para este caso, porque así lo determinamos, ¿verdad? Q está en miligramos. Entonces, y Q infinito también está en miligramos, por lo tanto estas unidades se van a cancelar y me van a quedar unidades de tiempo. Eso está bien porque andamos buscando un tiempo. Ahora sí, calculamos el tiempo medio de disolución y es igual a la sumatoria entre Q infinito. Entonces, para el caso de A sería la sumatoria de ese parámetro entre Q infinito que vale 200. Vamos a agarrarlo de aquí. Para el caso de B, tenemos que su sumatoria entre igual los 200 y vale 20. Entonces, tenemos que el tiempo medio de disolución, el MDT, es menor para la formulación A, ¿vale? El tiempo medio de disolución es menor en este caso. Ahora, aquí porque estamos comparando, pero en realidad es, si queremos buscar el tiempo medio de disolución, pues es, aquí te dice, ¿cuánto vale? 13.86, o sea, ya es un parámetro puntual. Muy bien. Vamos a calcular rápidamente F1 y F2, ya para que ustedes puedan hacer un ejercicio. Vámonos con F1 y F2. Ok. Calculamos F1 primero. Voy a ir un poquito más rápido. De todas maneras, como queda grabado, pues ya lo pueden checar. F1 me pide... Ay, perdón. Me pide la sumatoria. Vean, esto es un valor absoluto, ¿ok? El valor absoluto de la sumatoria. Esto porque de repente, perdón, de la diferencia. Podría dar números negativos. Así que hay que sacar el valor absoluto. Entonces, necesitamos el fármaco acumulado de la referencia y de formulación problema. En nuestro caso, yo definí la formulación A como mi formulación de referencia, es lo que indico aquí. Por lo tanto, la formulación B sería mi formulación problema, ¿de acuerdo? Entonces, al sacar la diferencia, es el valor absoluto de la diferencia entre el fármaco acumulado. Por lo tanto, es el valor absoluto de mi formulación referencia, que sería esta de aquí, menos el fármaco acumulado de la formulación problema que yo le llamé a la formulación B. Y a esa resta le saco el valor absoluto. Y es lo que obtengo acá. Y aplico la misma ecuación para todas, ¿verdad? Lo arrastro. Bueno, al final me pide la sumatoria de esos valores absolutos. Sumo los valores absolutos y me da 237. Después lo divido entre la sumatoria, fíjense, la sumatoria del fármaco acumulado de la formulación de referencia. Entonces necesito la sumatoria del fármaco acumulado. Como esta es mi formulación de referencia, obtengo la sumatoria. La sumatoria de esto es 1548. Y entonces ahora sí, veo la fórmula, es la sumatoria
de la diferencia entre la sumatoria del fármaco acumulado de la referencia. Y lo multiplico por 100. Para calcular F1, me voy acá. Es igual a la sumatoria del valor absoluto dividido entre la sumatoria de la referencia. Y eso lo multiplico por 100. Y me da 15.31. ¿Sí está bien? A ver, es la sumatoria entre el de referencia y proporción. B absoluto. Calculo la sumatoria. Ok, está. Muy bien, está bien, 237. Entonces, el valor me da de 15.31. ¿Sale? ¿Qué me dicen mis consideraciones para F1? Cuando F1 toma valores entre 0 y 5, se considera que no hay diferencias. ¿Ok? Cuando me dio 15.31. Por lo tanto, podemos decir desde el punto de vista de F1 que sí son diferentes. ¿Ok? Formulación A y formulación B son diferentes. Ahora vamos a calcular F2. Ok, para F2 me piden el fármaco acumulado, el porcentaje del fármaco, del fármaco disuelto menos el porcentaje, perdón, el porcentaje del fármaco disuelto de la formulación de referencia menos el porcentaje de fármaco disuelto de la formulación problema, ¿ok? Y N es el número de datos que vamos a utilizar. Vean que para definir N necesito que ya se haya disuelto el 85% de la dosis. Entonces veamos. Vamos a trabajar en porcentajes, así que tenemos que pasar la cantidad de fármaco disuelto a porcentajes. ¿Cuál va a ser nuestra referencia? Pues nuestra referencia va a ser la dosis. ¿De cuánto fue la dosis? De 200 miligramos. Entonces 200 miligramos es el 100% de nuestra dosis, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar las cantidades por porcentajes. Por lo tanto, 11, ¿a qué porcentaje equivale de 200 miligramos? 83, ¿a qué porcentaje equivale? Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, eso fue lo que hicimos aquí. Vean, dividí estas columnas entre 200, que es la dosis, y lo multipliqué por 100 para calcular el porcentaje disuelto. Y vean cómo el porcentaje va aumentando hasta que llega al 100%. Quiere decir que sí se disolvió todo. Lo mismo para la formulación B. Se alcanzó a disolver todo. Bueno, ya tengo los porcentajes disueltos. Ahora, me dicen que necesito la diferencia entre esos dos datos. Entonces, acá, por eso puse R menos T y ¿Se salió el profe o se dejó de escuchar?
Sí, se salió. O quizás se le fue el internet, no sé. Bueno, ¿me escuchan? Tuve Sí, algún profe. con mi red y me Sí, ya se desconecté. escucha. Bueno, se guardó la... Ah, no, ¿verdad? Se sigue grabando, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, ¿sale? Ok, me quedé en esta parte donde les estaba explicando. Bueno, a ver, acá obtuvimos el porcentaje de disolución con respecto de las cantidades que se habían disueltas y tomando la dosis como nuestro 100%. Ok, tomando la dosis. Calculamos el porcentaje y acá hacemos la diferencia elevada al cuadrado. Restamos entre estos dos y los elevamos al cuadrado. Muy bien. La consideración me dice que debo tomar es, una vez que se haya disuelto el 85%, tomo un dato más para definir la cantidad de datos que voy a utilizar. Entonces, veo acá mi formulación de referencia y veo que aquí, por ejemplo, en este tiempo, que equivale a 20 minutos, apenas se había disuelto el 82.5%. Pero si llego hasta el siguiente, que ya serían los 25 minutos, ya se disolvió el 90%. Entonces, a partir de aquí, ya cumple la regla de que ya se disolvió el 85%. Entonces, a partir de aquí, escojo un dato más. Y este dato más me permite analizar hasta los 30 minutos. ¿Ok? Entonces, voy a analizar hasta los 30 minutos. Por eso, la diferencia solo la tomo hasta los 30 minutos. ¿Cuántos datos tenemos? Pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 datos. Y ahora sí, tenemos todo para resolver el ejercicio. Tenemos la sumatoria de las diferencias al cuadrado. Tenemos n, hay que aplicar esta fórmula. Bueno, pues aplicamos la formulita para calcular F2. Aquí está la formulita, es 50 por el logaritmo base 10, ¿ok? Que es lo que me dice aquí, de 1 entre la raíz cuadrada de todo esto. De 1 entre la raíz de todo esto. Todo lo que hay adentro es 1 más la sumatoria. La sumatoria es este N22 que ya calculé acá, que es este de aquí. Dividido entre 6, que es la cantidad de datos. Y multiplicado por 100. Multiplicado por 100. De tal manera que ese me da un valor de 37.6. Vean, 37.6 está fuera de mi intervalo de similitud. Por lo tanto, también desde F2 digo que A y B son diferentes. A y B son diferentes. Entonces, con eso concluyo mi ejercicio. Ustedes me van a resolver por equipo el ejercicio número 2, que sería este de aquí, del libro de Aguilar Ross. Es el ejercicio de la formulación de unos comprimidos de 250 miligramos de claritromicina. Y van a ser exactamente, bueno, aquí por ejemplo lo resuelven para